Porque la tenemos en línea, la diputada Carla Saiser. Carla, ¿cómo te va? Bienvenida Sin Censura. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Guillermina, muy buenos días. Gabriel, ¿cómo están? Muy bien. Carla Saiser es legisladora, oriunda de Villa 213, del sur de la provincia, una zona próspera de gente trabajadora, que en una época fue una zona rica, ¿no es cierto? Una zona donde los gringos iban al campo y conseguían cosechas importantes, de primicias, que tenían buenos precios. Bueno, ¿qué pasó con toda esa prosperidad del trabajo agrícola en Villa 213, Carla? Y fuimos en su momento a la capital de la zafra algodonera, no sé si recordás, los festivales que se hacían acá en Villa 213, siempre con el nombre de la capital de la zafra algodonera. Y bueno, sabemos que en todo el interior, las zonas productivas, sabemos que el gobierno no apuesta a lo que es la producción. El otro día escuchaba a Parola que hablaba que solamente los paiperos. Entonces, hoy vemos en las condiciones en las que se encuentra nuestra provincia, en todo lo que es el sector productivo, donde no tenemos un gobierno abierto a apostar a lo que es la producción, sino que siempre se le pone palos en la rueda, sobre todo para que dejen de producir y ver como enemigos siempre a los grandes productores. Ni hablar de la situación macroeconómica que tenemos hoy en día y lo que significa para un productor apostar a sembrar y que también el tiempo lo acompañe, porque no solamente depende de la economía, sino de las condiciones climáticas, y si vos no tenés un respaldo como para asegurarte que si las condiciones climáticas no te acompañan, es muy difícil hoy en día hacer una apuesta tan grande como producir en manera grande, ¿no? Carla, estaba escuchando el otro día a Hugo Scheffler, que es de tu pueblo, de Villa 213, y que él nos decía que para sembrar y para trabajar una hectárea de, por ejemplo, zapallo o sandía, necesitan invertir 100.000 pesos. En esa época que él habló, con el que habló conmigo de ese tema hace como un mes ya, ahora debe ser mucho más, ¿no? Porque la inflación está avanzando. Y decía, 100.000 pesos si no tenés helada. Si tenés una helada tenés que agregarle 15.000 pesos para tapar y destapar las plantas, y si normalmente en un invierno son 2 heladas, ¿no? Estás sumando 30.000 pesos. Entonces estás hablando de 130.000 pesos por hectárea. Y si vos cosechás, si vos... Claro. Eso sería por hectárea. Por hectárea, entonces, ¿no es cierto? Entonces... Si vamos a hablar de grandes productores, hoy un gran productor muy difícilmente se anima, digamos, a invertir en esa dimensión, sobre todo si sacás la cuenta que acá en Villa 213 mínimamente 30 hectáreas se solía apostar. Claro. Hay pequeños productores, hay paiperos y demás, pero tampoco les rinde, digamos, la manera en que el gobierno le presenta su plan de ayuda, ¿no? Claro. La cantidad de hectáreas que le cobra por las semillas que entre comillas le subsidian, porque no es un subsidio, porque ellos tienen que reponer eso en base a la cantidad de hectáreas que estima el gobierno. Claro. Ahora, yo cuando escucho a la diputada Parola, Graciela Parola, que dice, para nosotros el campo es el paipero, con eso de un plumazo deja fuera a un montón de pequeños y medianos productores que no son paiperos, ¿no? Como estos que vos mencionás de Villa 213, no son paiperos. Un productor que siembra 10 hectáreas, ¿no? de ponerle de coreanito o de zapallo, de tronco o de sandía, no es un gran productor, tampoco es un paipero, pero para este gobierno ya está, no forma parte del campo, no les preocupa a ellos lo que le pase al hombre de Villa 213 que sembró 10 hectáreas y que para sembrar 10 hectáreas de cucurbitáceas tuvo que gastar 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos que tiene que sacar de su bolsillo. Y si tiene una helada, como decía Scheffler, es 1.300.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces, ojo con
con esta situación donde se le dice al productor, ustedes tienen que producir, pero producir con su plata, ¿no es cierto? Y si les sale mal, se funden, porque esa plata no la van a recuperar. No hay créditos de fomento y también quedaron afuera de los subsidios de emergencia. A ver, acá se declaró en emergencia la producción agropecuaria de Formosa, por todo lo que pasó en el campo de Formosa, y cuando vino la plata, 150 millones, la gente de Villa 213, de los zapalleros que le dicen, quedaron afuera. No les dieron un centavo. Es que totalmente, Gabriel, por eso digo, no se dimensiona la gravedad de lo que es el productor hoy en día en Formosa, porque vamos a hablar a nivel país, un productor hoy en día no quiere apostar a hacer una semejante inversión porque sabemos las políticas de gobierno tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque obviamente estamos en una política totalmente de clientelismo donde hoy en día el productor pasa a ser un enemigo porque siempre lo ubicamos en un lugar de enemigo, porque nunca vamos a mirar todo el trabajo y el riesgo que tiene que correr un productor hoy en día. Y ni hablar que las políticas de nuestro gobierno provincial hacen que directamente uno no quiera producir y mucha de esa gente ha decidido dejar sus campos y venir a vivir en el pueblo. Muchos viven hoy en día de un plan que tampoco te alcanza porque no recibieron el respaldo que necesitaban como para decir, bueno, vamos a activar la economía formoseña apostando al campo, a la producción y diciendo vamos a apostar a que si a esta gente le sale algo más, va a recibir el respaldo que necesita a través de los subsidios. Y como necesitaba, ni hablar de lo que necesitaba que reciban esos fondos que no llegaron ni se destinaron tampoco teniendo en cuenta a los productores, como vos decís, a un productor medio como lo es en Villa 213. Entonces la situación es compleja, la economía de Formosa, si la nacional está complicada, la provincial ni hablar porque no tenemos el trabajo privado que necesitamos para que la economía hoy en día se active. Entonces, vos hablás con un productor acá en Villa 213 y la verdad dice, nos matan con los impuestos, se van a comprar todo lo que necesitan para sostener lo que son sus cosechas y demás, y hoy está incomprable todos los insumos que ellos necesitan para poder mantener sus productos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene hoy en día de contado para ir y comprar los fertilizantes, por ejemplo, que necesitan? Sí, como dice Hugo, te viene una helada y tenés que recuperar o tenés que cuidar de que tu cosecha no se vea afectada. Nadie cuenta con la plata en efectivo como para poder sostenerlo. Entonces, si vos te vas, perdón la comparación de hacer una timba, decir, bueno, voy a apostar tanto y sé que mañana puedo perder todo, ¿cómo voy a vivir, cómo voy a comer si no cuento con un sueldo mensual? Y mi vida y la comida de mis hijos están dependiendo de eso. Es que el campo se ha convertido en una timba. Es decir, es apostar todo lo que tenés a que te salga bien, que llueva, que la temperatura sea adecuada, que los precios acompañen, conseguir el gasoil para poder cosechar, porque ojo, hay que salir al campo a cosechar y no sabés si tenés el gasoil para los vehículos, para lo que vos necesitas para hacer el trabajo. Es decir, Argentina se ha convertido, y Formosa se ha convertido en una gran situación de riesgo, ¿no es cierto?, donde la plata de la gente que le costó mucho juntar, ¿no?, porque el productor hasta vende su ganado. Me decía un zapallero, tuve que vender unos terneros que tenía para poder juntar la plata para sembrar. Es decir, se están desprendiendo del capital mucho poco que tienen y lo apuestan, como en una timba, lo apuestan a que salga bien la producción. Y si sale mal, se funden y no tienen quien lo ayude, porque el gobierno ya demostró que no les importa al gobierno provincial qué pase con esta gente, porque en estos 150 millones de pesos que llegaron no le dieron nada, ni un centavo. Y mucha de esa gente quedan deudada, por supuesto, porque muchas veces sacan por adelantado, vos sabés cómo se manejan por ahí en los pueblos, no consiguen los productos que necesitan, sobre todo acá en 213, tienen que acudir al Colorado.
adquieren deuda porque la van a pagar después cuando cosechan, y hoy en día con el precio que todos los días varía, nuestro dólar que vuela todos los días, es como que la situación es muy compleja, por ahí no estamos dimensionando la gravedad de la situación. Entonces si el sector productivo ya dejó de apostar en su momento, imagínate con la situación de ahora, Gabriel, que es para un productor, sobre todo que no tiene asegurada un respaldo para toda esta situación. Te agradezco, Carla, vos como legisladora del sur, legisladora que toda la vida ha acompañado y sabe de los problemas del sector productivo, familias completas que se dedican al campo, como le dicen cariñosamente los gringos, los colonos gringos que vinieron hace 80, 100 años a poblar la zona sur de la provincia y que hoy están enfrentando una situación muy difícil, sin nadie que les dé una mano, ¿no es cierto? Así que me parece, para mí es muy valioso tu opinión, tu testimonio, ¿eh? Te agradezco mucho, Carla. Muchísimas gracias a ustedes, Gabriel. Así que, bueno, por ahí quería resaltar también que justamente en la función de autoridades que hicimos el día lunes acá en Villa 213, no contábamos con el número de coparticipación en los municipios que en su momento los tuvimos, desde el año 87 hasta el 95, que tuvimos la intendencia en Villa 213. Por ahí se hablaba mucho de las gestiones, y vos más que nadie sos testigo de cómo es difícil para un radical cuando asume el poder ejecutivo dentro de la provincia, y sobre todo en esa época cuando no contábamos con el número de coparticipación para la realización, por ejemplo, que en algunos casos le permite acá inclusive hacer obras públicas, comprar maquinarias, hacer un montón de cosas que el gobierno en su momento radical, en ese entonces Chopa, mi papá, se vieron muy condicionados como para realizar muchas de estas cosas, que inclusive se les complicaba hasta pagar los sueldos porque tenían que hacer malabarismo en ese momento. Es bueno, nosotros recordábamos históricamente esa situación, y también que nunca dejamos de tener representación de la oposición en esta localidad, y que es muy importante poder prepararnos en un futuro. Nosotros tenemos mucha esperanza en el 2023, más allá de que no queremos que al país le vaya mal, pues si le va mal al país nos va mal a todos. Nosotros creemos también que dentro de todo este momento complejo que estamos pasando, nosotros tenemos que prepararnos en un futuro, si nos toca asumir la responsabilidad de conducir los diferentes municipios, de poder estar a la altura de la situación. Yo creo que nosotros podemos demostrar lo que somos capaces de hacer, de que estamos preparados para hacerlo, y que Villa 213 es un pueblo radical. Así como vos decías que teníamos la influencia de muchas personas que en su momento vinieron a sentarse en este lugar, que han trabajado en la tierra. Yo creo que mucha de esa gente es conocida en esta zona, por eso también tenemos el Colorado, que son lugares donde tenemos que apostar, y tenemos muy buena visión a futuro, ¿no? Hablando de la situación política, por supuesto, de más está hablar de lo otro, pero si bien es una situación difícil, yo creo que también es una oportunidad que tenemos nosotros para demostrar que estamos. Te agradezco, Carla, y bueno, vamos a seguir de cerca la situación de la gente, los productores de Villa 213. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Hasta luego.